Meetup número 62. Meetup número 62. 62 meetups, Wow. haciendo al principio uno por mes. Significa que estamos bastante avanzados. Esto es fundado también por Kilian, Gabo, de Centra, Guerrilla. Y luego se sumó Paco también, y bueno, también yo. Vamos a empezar y como siempre voy a dar algunos anuncios. Sí les pido que de a poquito vayan sentándose, acomodándose y poniéndose en su lugar. Creo que tenemos a un orador de máximo nivel, corto, Va de vuelta. de mínimo nivel. Ahí. Expectativa baja. Expectativa baja. Sí. Perfecto. Bueno, como siempre, normas importantes del Meetup. Recuerden que sacar fotos, por definición by default, está prohibido a menos que la persona que vaya a salir en la foto haya dado autorización. Diego va a estar siendo filmado, así que si le quieren sacar una foto a él, entiendo que no hay problema, pero por favor el resto de los asistentes tengan el máximo cuidado. En segundo lugar, tenemos nuestro pequeño mercadillo, que cada vez se hace más grande, por ahí tengo que pedirle a Balcazar que nos amplíe la mesa. Tenemos los libros Profecía Bitcoin de Ariel Aguilar, que ha traído especialmente para nosotros. Los ha impreso esta noche mismo, ha estado ahí cerrando los libros y preparándolos. Tenemos a José con su miel, que aquí solamente con ponerla ya se han llevado 3 o 4 frascos, si no me equivoco. Buena la miel, que se puede pagar obviamente con Bitcoin. Y cómo no mencionar a un evento que mueve multitudes en España, la Watch Out Bitcoin y el merchandising que hemos traído. Tenemos las tazas de la Watch Out, tenemos los extensores de USB, por favor, la modelo, lo que es, digo el modelo. Espectacular. Tenemos los extensores también para USB. Tenemos la Keystone 3 Pro, muy buena wallet. Yo tengo una en casa, es muy buena. Y también tenemos camisetas N y L de la última edición, así que si les interesa hacerse con alguna, se acercan al mini mercadillo que tenemos y bueno, se las llevan. Todos estos productos se pueden pagar con Bitcoin. Hoy en particular quiero recordarles y agradecerles a Seed Hypermedia, donde estamos siempre subiendo los meetups, las actualizaciones de los últimos meetups, y también hay de vez en cuando miembros de la comunidad que comparten artículos, así que los invito fuerte a entrar a la página web. Le voy a compartir en un rato el link en el grupo de Telegram del Bitcoin Tuesday, la página de Bitcoin Tuesday, que está en Seed Hypermedia, y les recomiendo también explorar Seed Hypermedia. La música. Uy, gracias. Nada. Aprovechamos que Baltasar ha hecho un ingreso estelar. Baltasar acepta propinas en Lightning, en Bitcoin, así Muy que bien. si consideran que hace un excelente trabajo atendiéndolos, no duden en dejarle una pequeña propina. Me paso a 2 anuncios quizás un pelín más serios. El primero es, hemos cambiado un pelín la política del grupo de Meetup para el tema de los anuncios. A partir de ahora, y hace un tiempo, tenemos un segundo grupo que es el bar del Meetup, donde se puede charlar de temas por ahí no bitcoiners puros. También vamos a añadir en ese grupo todo el tema de anuncios, si están vendiendo algún producto y quieren hacer publicidad constantemente, o los libros o lo que sea. Bueno, bienvenidos a hacerlo en ese grupo. En principio vamos a intentar mantener el grupo de Bitcoin Tuesday estrictamente para debate más de Bitcoin y mantener ese orden y esa división. Y antes de darle el paso a nuestro mínimo speaker, quiero compartir con ustedes las disculpas de Napoleón Osorio, de Driver. Realmente habíamos estado hablando toda la semana pasada, tenía muchas ganas de venir, sentía que esto era un espacio donde iba a poder compartir muchas cosas que quizás no siempre está compartiendo y comentando. Lamentablemente le salió un viaje de trabajo, se fue, si no recuerdo mal, que recién hablaba, no recuerdo, con Diego o con José, se fue para Lugano. Así que bueno, nada, una pena, pero él me pidió expresamente que les pida disculpas en su nombre por no haber podido venir. Bueno, Diego, empieza. Antes que nada, agradecerte por venir. Yo sé que ibas a venir, pero preparar así un poco de golpe una charla obviamente no es fácil. Tenés habilidades innatas, pero bueno, es un tema. El tema de soft return. Yo pensé que iba a durar un mes. Llevamos 6 meses por lo menos de debate. Sí.
Nada, te quiero dejar la palabra, agradecerte nuevamente y les pido un fuerte aplauso para Diego también. Bueno, vamos. Pensé que ibas a decir algo, ¿no? No, dale, sí, no te quedes con las ganas. No, y gracias a Decentra, porque esto fue un poco el sábado de último momento y le pedí una mano a Decentra a ver cómo hacíamos y fue... Diego fue el que puso todo de su parte. Bien. El truco es no preparar nada. Es venir sin nada preparado y ver qué sale. Claro, así es fácil. Bueno, gracias a todos los que vinieron. Como dijo mi querido amigo Espi, el tema es Op Return. Entonces, con sinceridad les pregunto y como más o menos quiero medir la audiencia. ¿Quiénes no saben, o sea, el que no sepa qué es Op Return? ¿Me levanta la mano? Bien, me gusta. Mientras más manos levantadas, mejor. Iba a hacer otra pregunta que era más avanzada, pero ya con estas manos me alcanza. Pero ¿alguien sabe, o sea, quién no sabe lo que es una policy o una mempool policy? Ahí los agarré, hay más manos, ¿no? Perfecto. Bueno, les cuento, no sé si sabrán o se habrán enterado, si andan mucho por X o ex Twitter, los debates que estuvo habiendo últimamente, con el tema del spam en Bitcoin. Algo habrán visto, esto viene de hace un tiempo también, pero se intensificó últimamente y está relacionado con esto de Op Return, que será Op Return, ¿no? Voy a tratar de echarles un poco de luz al respecto, espero que me salga, y si no me sale, bueno, mala suerte, yo me vuelvo a Argentina la semana que viene, así que ya está, me escapo de esto. Bueno, les cuento, vamos a arrancar por lo básico. ¿Qué es Op Return? Tal vez muchos saben, y el que no lo sepa lo cuento muy rápido, en Bitcoin, cuando uno envía Bitcoins a una dirección de Bitcoin, esa dirección lo que tiene en realidad no es algo tan simple como una llave pública, ¿no? Tiene una condición, tiene un pequeño programa de computación, muy mínimo, ¿bien? Y para poder escribir esas condiciones o esos pequeños programas de computación, que lo que hacen es decir qué tiene que suceder para que esos bitcoins puedan ser gastados, ¿no? Eso es lo que tiene una dirección de Bitcoin. Si yo le envío bitcoins a Ari, acá, a una dirección, esa dirección lo que tiene adentro es qué tiene que hacer Ari para gastarlos. En la gran mayoría de los casos es firmar la transacción con su llave privada. ¿Bien? Pero puede haber muchas cosas más. Y esas cosas se programan. Y se programan utilizando operadores, ¿no? La suma es un operador, la resta es un operador, verificar una firma es un operador, y así hay muchos operadores. Bueno, esos operadores, en la jerga de Bitcoin, se los llama, cada uno tiene un nombre específico. Y esos nombres empiezan todos con op, de operador, como se habrán imaginado, ¿no? Y uno de ellos es op return. ¿Para qué sirve op return? Bueno, resulta que esta idea de guardar información arbitraria en la cadena de Bitcoin existe hace mucho, no es un debate de estos años. Estamos hablando de 2014, 2013, 2012, nos vamos para atrás y es un debate que está, ¿no? Guardar información que no es necesariamente transacciones de Bitcoin en la cadena de Bitcoin. Y como las transacciones de Bitcoin están preparadas para enviar Bitcoins, ¿cómo hace la gente para, de alguna forma, insertar información que no es transaccional, que no es monetaria? Bueno, una de las maneras es trucar los datos, ¿no? En una transacción de Bitcoin, yo envío Bitcoins a una dirección, por ejemplo. ¿Bien? Y esa dirección, en realidad, de fondo, son datos, son bytes, ¿no? Son bits uno al lado del otro, que eventualmente serán interpretados como una dirección donde Ari puede firmar y enviar Bitcoins. Ahora, cuando yo envío esos Bitcoins a Ari, yo tal vez, en lugar de enviárselos a Ari, puedo enviarlos a una dirección que invento yo, que no es una dirección que puede ser luego firmada o puede autorizar un gasto. Es una dirección totalmente inválida desde ese punto de vista, pero esos bytes con los que yo armo la dirección tienen la información que yo quiero dejar en la cadena. Ese es un mecanismo. Y hay otros mecanismos como el que usó Satoshi Nakamoto para poner ese famoso texto, el titular, ¿no? del diario del Times,
en el bloque Génesis. ¿Bien? Hay varias maneras de meter información en la cadena. Hay algunas maneras que son más dañinas, como la que expliqué recién. Si yo envío bitcoins a una dirección que en realidad es una dirección de la cual nunca se van a poder gastar, porque es una dirección que no es tal, sino que yo simulé que era una dirección, ¿qué pasa? Esos bitcoins no van a poder ser gastados nunca, y esa dirección, esa transacción, va a quedar almacenada en todos los nodos, porque el resto de los nodos no sabe que es una dirección falsa. No tiene forma de saberlo. Entonces todos los nodos van a almacenar esa transacción por si algún día se gasta. Y así se empieza a acumular un montón de información basura, de datos que no se van a utilizar en la cadena, y eso tiene un perjuicio. Entonces, allá por 2014, se les ocurrió incorporar este famoso op-return. El op-return lo que dice es, en esa condición de gasto, que es una dirección de Bitcoin, en lugar de colocar las clásicas condiciones, que es firma, voy a colocar un op-return, que es como este operador, que me permite a mí incorporar un montón de datos, me permite incorporar datos en esa transacción, pero ya todos sabemos que son datos arbitrarios. Es una transacción de Bitcoin que esa parte no tiene valor monetario, no se usa para transaccionar. ¿Qué beneficio tiene esto? Todos los nodos de la red, cuando ven el op-return, dicen, perfecto, puedo descartar esto, porque ya sé que es información arbitraria. El que la quería guardar cumplió su objetivo, está en el bloque, pero cuando mi nodo descarga ese bloque, esa parte la puede descartar. No tiene que guardarla, no tiene que tenerla temporalmente, no va a esperar que el día de mañana sea algo gastable, sino que lo descarta. Y de esa forma optimizamos, digamos, el uso de la red. Así nació el op-return como operador. Cuando esto nació, bueno, se hicieron algunos ajustes, pero a grandes rasgos la idea es que no era ilimitado lo que iba ahí adentro. La cantidad de información arbitraria que podía ponerse. Entonces lo que se definió no es que el op-return tenía un límite a nivel protocolo, sino que apareció un límite a nivel lo que se llama mempool policy. Y acá incorporamos otra cosa diferente, que esta por ahí sí muchos menos la sepan. Todos más o menos saben que Bitcoin tiene reglas, que son estrictas, que hay un protocolo definido, que es las famosas reglas de consenso de Bitcoin, que hacen que todo funcione. ¿Bien? Pero hay otro conjunto de reglas, que no son parte del protocolo, que las pueden pensar como un acuerdo, o mejor dicho, son reglas que cada nodo establece y elige seguir, siempre y cuando no contradigan o no estén, digamos, en conflicto con las reglas del protocolo. Por ejemplo, les voy a inventar una, ¿no? Bitcoin no tiene ningún tipo de límite en cuanto a el tamaño de la transacción, por ejemplo, ¿no? Yo puedo enviar 10 Bitcoin, 5 Bitcoin, ya quisiera tener tanto para enviar, pero no lo tengo. Supongamos que yo como nodo digo, bueno, todas las transacciones que sean de menos de un Bitcoin, de gente pobre, yo, por ejemplo, no, pero hoy vas a hacer las cosas tan bien que vas a tener muchas propinas y tal vez llegamos al Bitcoin, ¿no? A ver si se esfuerza el público, ¿no? En las propinas. Hay que llegar a un Bitcoin, ¿eh? Bueno, en propinas, encima. Lo que tienen que ser esos tragos, no. Hay que servir ahí, hay que preparar unos tragos, mucho alcohol. Mientras más alcohol hay, más chance de propina, me parece. Bueno, la gente está ebria y no sabe qué botón apretar. Entonces, supongamos que yo en mi nodo decido que las transacciones menores a un Bitcoin me parecen irrelevantes, entonces decido ignorarlas a menos que estén en un bloque. Si está en un bloque, fue minada, fue aceptada, cumple las reglas, la acepto. Pero mientras tanto, los nodos reciben transacciones constantemente y las propagan al resto de la red. Y eso consume recursos, memoria, procesador, etc. Yo puedo elegir que las transacciones muy pequeñas las ignoro. Entonces, si me llega, no me la guardo, no la propago, ¿no? Por ejemplo, eventualmente cuando alguien la mine, aparecerá en un bloque y yo ese bloque no me queda otra que aceptarlo, si no voy a quedar fuera de la red. Bueno, esas reglas, hay varias de esas, y se las llama mempool policy, tienen otros nombres también, que son políticas propias... Uy, ahí, lo prendí de nuevo, lo había apagado.
son políticas propias que sigue cada nodo. ¿Bien? Como parte de esas políticas, había una suerte de acuerdo general, porque en el software del nodo, que es Bitcoin Core, que lo habrán escuchado nombrar, que es el software más utilizado para nodos, no es el único, pero es el que casi todo el mundo instala cuando el que tenga un nodo en su casa o se instalan o se configuran un Umbrel, ¿no? O cualquiera de esos, viene generalmente con Bitcoin Core. La configuración por defecto era que lo que venía en el OP-Return tenía un máximo de 80 bytes. Todo lo que tenga más de 80 bytes, los nodos no lo tenían en cuenta, lo ignoraban, no lo propagaban, lo tomaban como momentáneamente inválido, hasta que obviamente si en algún momento se minaba un bloque con una transacción que tenga un OP-Return más grande, bueno, ya está en un bloque, porque el protocolo de Bitcoin no ponía límites. ¿Bien? El protocolo de Bitcoin permitía todo lo que te entre en un bloque. Vos podías llenar un bloque entero que tenga una sola transacción, un OP-Return, y llenar los 2, 3, 4 bytes de información arbitraria, ¿no? Técnicamente el protocolo lo permite. Entonces, así llegamos hasta ahora. OP-Return no existe, se usa para información arbitraria, y en la práctica, si bien el protocolo permite tamaños grandes, en la práctica los usos que le dio la comunidad a ese OP-Return es respetando ese límite. La gente generalmente, las empresas o las personas que utilizaban el OP-Return respetaban esos 80 bytes, que son bastante suficientes para el tipo de uso que se le da, ¿no? No me quiero poner súper técnico, pero se suele guardar hash de cosas, no se suele usar para guardar una imagen entera, se suele usar para guardar una prueba de un contenido que está fuera de la cadena, ¿no? Si alguno investigó al respecto y le interesa la parte técnica, se habrá dado cuenta que una blockchain no es un lugar ideal para almacenar información con estos fines, ¿no? Pero sí para Bitcoin. ¿Qué pasó? El debate surge porque hace poco los desarrolladores de este software Bitcoin Core, que es un grupo muy homogéneo, decidieron que el valor por defecto del límite deje de ser 80 bytes y pase a ser nada. Es decir, alinearse con las reglas y el protocolo estándar de Bitcoin. ¿Con qué argumento? Primer argumento, diciendo, bueno, el protocolo ya lo permite. O sea, limitar a 80 bytes estas reglas propias de cada nodo no frena que cualquiera pueda guardar una imagen completa, por ejemplo. ¿Bien? Por ahí, esa persona si lo hacía, los nodos que tenían esta regla propia no le iban a propagar la transacción. Pero esa persona podría directamente mandarle la transacción a un minero, y un minero que su único incentivo, o bueno, su incentivo principal es económico, si paga el fee correspondiente y vos querés guardar una imagen, listo, agarran la transacción y guardan la imagen. Ese es el primer argumento. El segundo argumento de por qué se hizo esto, bueno, hay uno que es, mientras más simple sea el software de Bitcoin, mejor. Menos código que mantener, menos complejidad. Entonces, tener que estar manteniendo esta condición del límite era algo que si lo podemos sacar mejor. Era un poco el argumento, ¿no? Otro argumento es centralización de la minería. ¿Qué pasa? Imagínense un mundo como el de ahora, donde hay un montón de empresas o grupos mineros muy grandes y después tenemos otros mineros más chicos, incluso ahora que volvió a estar de moda, por suerte, la minería más doméstica, ¿no? Con Bitax, Nerdax y ese tipo de dispositivos, donde uno puede minar en la casa esperando que algún día tenga alguna recompensa. Pero bueno, está bueno. Bien, ¿qué pasa? Si todos los nodos mantienen ese límite de 80, las personas que quieran guardar más información utilizando el OP-Return, que eso existe, y últimamente con el tema de guardar imágenes, las inscriptions y todo ese tipo de cosas, hay aparentemente un público que quiere guardar información adicional en la blockchain. Ese público, si propaga su transacción en la red y la mayoría de los nodos limitan a 80 bytes, probablemente su transacción muera y la red no la propague. Entonces esa persona directamente se la manda al minero. ¿A qué minero se lo va a mandar? Y a los grandes mineros. Entonces, ¿qué es lo que terminaría pasando? Esos grandes mineros estarían recibiendo de forma directa esa transacción
los mineros más chicos no la verían y eso haría que esos mineros más grandes tengan más chances de ganar en fees. Transacciones que los mineros más chicos no van a ver y los mineros más grandes sí. Y eso fomentaría la centralización de la... Y bueno, un poco eso es todo lo que quería comentarles hoy. No, entonces, eso fomentaría un círculo vicioso que haría que esos mineros grandes sean cada vez más grandes, porque ganarían cada vez más y podría tender a centralizar la minería. ¿Bien? Ese fue el argumento, esa fue la propuesta de cambio y disparó una polémica terrible. ¿Por qué? ¿Dónde está el otro bando de todo esto? El otro bando dice, ok, teníamos un límite de 80 bytes que todos los nodos de alguna forma respetaban y lo que hace esto es abrir la puerta e invitar a todas esas personas y empresas que quieren guardar información arbitraria en la cadena y eso es spam. No queremos eso en la cadena. Entonces, levantar este límite abre las puertas a esto y es perjudicial para la red. Entonces, ese es el primer argumento. Y sumado a eso, el argumento está en no solamente fomentar, sino que hay de este grupo de personas que se oponen a este cambio, hay un subgrupo puntual que dice además que si eso se permite, si ahora de repente damos la señal al mundo de que podés guardar imágenes, archivos, videos, bueno, videos te tiene que entrar, ¿no? Un bloque son máximo 4 megas teóricos nada más, pero vos querés guardar información en la cadena de bloques, invitamos al mundo a que lo haga y pueden guardar cualquier cosa y todos los nodos de las personas, todos los que tengan nodos ahora van a aceptar eso. De alguna forma estamos forzando a todos los nodos a guardar información que no quieren y encima, argumento que usa algunas personas, y es información que incluso podría ser ilegal y podría poner en problemas a todos aquellos que corran nodos, porque van a tener en su nodo almacenado, sin decidir o sin saber, información que podría ser ilegal y podrían tener problemas. Entonces, ese es el argumento contrario de por qué no hacer este cambio. ¿Bien? ¿Qué pasó? Les cuento un poco qué pasó y voy a hacer una pausa. Hace días este cambio avanzó, con toda la controversia, el cambio avanzó. El software de Bitcoin Core, la versión 30, que es la que va a salir o ya salió hace unos días, está ahí, creo que ya salió, ¿no? Hace nada, pocos días. La versión 30 incluye este cambio y el cambio exacto que se incluyó fue el siguiente. El valor por defecto del límite dejó de ser 80 para ser ilimitado. Eso, refresco un poco, significa que utilizando OP-RETURN uno podría inyectar información arbitraria sin límite en una transacción de Bitcoin. El único límite, obviamente, es el tamaño del bloque, ¿no? En un ejemplo extremo donde un bloque tenga una sola transacción y en el OP-RETURN de esa transacción esté todo el resto de información arbitraria llenando el bloque, ¿no? Ese sería un caso hipotético. Entonces, pero la versión 30 sí permite modificar. Si uno quiere, puede modificar y volver a poner el valor 80, 100, 300, 4, lo que uno quiera. Lo que hizo la versión 30 fue quitar el valor por defecto. En la práctica, la gran mayoría de nodos de la red utilizan los valores por defecto. Entonces, la decisión del equipo de Core o del grupo de desarrolladores de Core, todo lo que el software de Core ponga como defecto generalmente termina siendo el estándar de facto que se usa en la red, ¿no? Entonces, ese es el estado en el que estamos ahora. Voy a hacer una pausa de unos segundos para que el que no sabía de esto lo procese un poco, empiecen a pensar de qué lado están, porque no hay nada más divertido que pelearse con otro ser humano, entonces elijan lados. Y antes de seguir contándoles un poco más de esto, y hasta incluso traté de ser neutro, les voy a contar cuál es mi opinión al respecto, también para que la sepan, pero ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de comentar? ¿Alguna duda que les quedó? ¿Alguna inquietud? ¿Qué sistema utilizó Satoshi para publicar lo del time? ¿Eso lo saben? Porque no fue el OP-RETURN. No fue el OP-RETURN, lo puso en la transacción, lo que se llama la transacción, si no recuerdo mal, corríjame alguno que por ahí me estoy equivocando, en la transacción Coinbase, que es la transacción donde
donde se crean los Bitcoin nuevos. Esa transacción que está en cada bloque, creo que es al principio del bloque o al final, creo que es al principio. Es la primera transacción, lo puso en una parte ahí en la transacción. No usó OP_RETURN porque no existía en ese momento. ¿Bien? ¿Alguna otra cosa? Sí. Aún si hay un límite de 80 bytes, nada impide que dos personas conocen varios pedazos y igual la metas. Es una buena pregunta. Y me invita a comentar algunas cosas más que las voy a comentar ahora. Pero, ¿qué pasa? En esas reglas de cada nodo, o sea, no las reglas, el protocolo estándar de Bitcoin y firme, sino esas validaciones que hacía cada nodo, que eran como unas validaciones más débiles, no solamente estaba el límite de que no haya más de 80 bytes en cada OP_RETURN, sino que había una restricción de que solo haya un OP_RETURN por transacción. Pero como bien pregunta Ari, nada me impide que yo por ahí envíe dos transacciones, ¿no? Y ponga una parte de la imagen en uno y otra parte de la imagen en otra, o que en lugar de usar OP_RETURN utilice otras técnicas, ¿sí? Para guardar información que no son OP_RETURN, donde tal vez yo puedo usar estas direcciones de Bitcoin falsas para poner información y yo hago una transacción donde envío Bitcoins a 48 direcciones distintas y en realidad esas direcciones de Bitcoin tienen todos pedacitos de una imagen en una transacción. Y eso me invita a comentar otra de las motivaciones por las cuales el grupo de desarrolladores de Bitcoin Core decidió quitar el límite. ¿Por qué? Porque este grupo de desarrolladores en cierta manera dice, a ver, los que quieren guardar información en la cadena lo van a hacer igual y hay varias formas de hacerlo y hay algunas que son más dañinas porque generan estas direcciones falsas que el resto de los nodos no tiene forma de saber que son falsas. Entonces las van a almacenar, las van a tener en memoria, van a estar esperando que algún día se gasten, que nunca se van a gastar. Entonces, de alguna manera, quitar esta restricción de las reglas de los nodos es una forma, o sea, ahí admiten, es una forma de invitar a que los que quieren guardar imágenes las guarden ahí porque es el menos mal o el mal menor, ¿no? Es lo menos dañino para guardar información en la cadena. Si de todas formas se va a hacer, que lo hagan de esa forma, ¿no? Entonces ahí respondí y me diste pie. ¿Alguna consulta más? ¿Hasta acá? Hay una por ahí al fondo. O gritás muy, muy, muy fuerte, o... Ahí está. Cuando has mencionado que en el 2014 se implementa este campo de OP_RETURN, hablas de información arbitraria. Sí. Y me gustaría contar eso porque por eso podríamos entender que es información que no es útil, que no sirve. O sea, como si se hubiese puesto un buzón del spam, de la publicidad. Pero en el OP_RETURN también se puede incluir información que es útil. Como, o sea, por ejemplo, Sí, es un muy buen punto. Me das pie para la otra parte. Porque el debate en realidad es un poco más complejo. Porque es verdad que en el OP_RETURN se puede poner información arbitraria. Armando estas direcciones, estos pedacitos de imagen en una dirección, no usando direcciones falsas también. Yo vengo usando el ejemplo de imágenes, pero la realidad es que puede ser cualquier cosa. Puede ser incluso información que le permita a una cadena lateral, a una sidechain, operar conectada a Bitcoin, ¿no? Hoy en día hay estas, o una capa 2 eventualmente, ¿no? Otra tecnología que busque potenciar la funcionalidad de Bitcoin también podría hacer uso de esta capacidad de guardar información. Yo le llamo arbitraria, pero en realidad es información que no es estrictamente la transacción de Bitcoin. ¿Bien? Entonces, hay un abanico de posibilidades. Hay información útil, hay información no útil, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué es información útil? O depende para cada uno de ustedes qué significa información útil. No hay una respuesta a eso. Y ese es el problema, ¿no? A ver, hay muchos que creen tener la respuesta, porque creen tener la verdad, pero la realidad es que no hay una respuesta de qué es útil y qué no es útil. Y ahí se abre más el debate, donde algunos dicen, bueno, el protocolo Bitcoin lo permite, entonces eventualmente si vos pagás el fee, ya está. Si vos pagaste el fee, cumpliste las reglas,
podés meter esa información en la cadena y no se consideraría spam, eventualmente, porque si pagás el fee, no es spam. Ese es un argumento posible, ¿no? La contraposición, obviamente, es, bueno, mira, esto no es útil para Bitcoin, no es una información transaccional, una imagen de gatitos o un meme de un sapo no es útil a Bitcoin, entonces eso se considera spam. Entonces, eso es un foco de debate también, ¿no? Empiezo a darles un poco cuál es mi opinión al respecto de alguna de estas cuestiones. Es un debate que tiene muchos grises, que tiene como algunos matices por todo esto que comentábamos. Yo creo que mi opinión es que el spam, qué cosa es spam o no, está en el ojo del observador. ¿Bien? El hecho de que algo pague fee no lo hace no ser spam. A mí me llegan un montón de correos electrónicos que yo considero spam y el que me los envió cumplió todas las reglas del protocolo, pagó todo lo que había que pagar, pagó la luz, la electricidad, pagó internet, pagó el servicio de mail, me llegó un mail y sin embargo yo, el príncipe nigeriano que me quiere ofrecer su herencia de millones de dólares en diamantes, para mí es spam. Tal vez para alguno de ustedes no. Y está bien, pero para mí es spam. ¿Ok? Entonces, ese para mí es el criterio. Entonces, en mi opinión totalmente subjetiva, guardar imágenes en la cadena de Bitcoin es spam. Si fuese por mí, no lo permitiría. O sea, no es que no lo permitiría, me gustaría que no suceda. Sin embargo, utilizar ese campo, el log return, por ejemplo, para guardar información que ayude en, no me sale el nombre ahora, pero por ejemplo para los paynims u otras técnicas de privacidad, por ejemplo, o eventualmente que puedan servir para alguna sidechain que potencie el uso de Bitcoin como dinero, como reserva de valor, sí me parece útil y ya yo no lo consideraría spam. Pero claro, es mi opinión. Otra cosa que les puedo decir, según mi criterio, es verdad que el que quiera guardar información arbitraria lo va a hacer igual. El límite que tienen los nodos, o que tenían, no sé cómo llamarlo, de 80 bytes, no garantiza que el que quiere guardar información la guarde igual. Sin embargo, en la práctica, las métricas dicen que hasta ahora la proporción de op return, de los op return que se usan, la gran mayoría, o sea, casi todos los usos están igual o por debajo de los 80 bytes. Quiere decir que esa política de los nodos, esa mempool policy, tiene un efecto. De alguna manera, no va a frenar el spam. No va a frenar que alguien quiera guardar un montón de información perjudicial en la cadena. Pero alguna influencia tiene. Entonces yo no creo que, ese tipo de cosas de por ir restringir esos usos, que se los llama filtros, hay mucho debate alrededor de los filtros que está relacionado con esto de op return. Esta idea de que tu nodo filtre transacciones, esta sí, esta no, que ahí está el debate, ¿no? Esta transacción, por las características técnicas, yo considero que debe estar incluyendo información arbitraria, entonces la descarto. Esta otra no. Esa lógica, que no está presente en Bitcoin Core, pero sí en otros lados, y ahora voy a comentar sobre esos otros lados. No sé cuánto tiempo tengo, pero no me quiero extender mucho tampoco. ¿Cómo venimos? Yo creo que vamos bien, pero sabes. Dale. Pero tranquilo, no me Ok, vos cualquier cosa tirame algo. Que me pegue de acá para abajo, ¿puede ser? Dale, desde la cintura hasta el hombro. Dale, gracias. Te trabajo con la cara. Bueno, ya quisiera. Mira. Modelo online. No es lo mío, no es lo mío. Entonces, les decía que esta idea de filtrar transacciones, que también disparó un debate un tiempito antes del op return, la crítica a los filtros, o sea, el público que está a favor de los filtros dice, bueno, yo quiero filtrar porque estas transacciones para mí son dañinas para la red, tienen información arbitraria que para mí es spam, lo quiero filtrar. Del otro bando dicen, no, eso es censura. O sea, ¿cómo vas a filtrar transacciones si todos cumplen la regla del protocolo? ¿Bien? ¿Cuál es mi opinión al respecto? No me parece mal si un nodo quiere filtrar. No me parece que sea censura. La censura creo que pasa por otro lado.
De hecho, cada nodo tiene sus propias reglas. El nodo no está utilizando fuerza ni agresión para obligar a otro a dejar de transaccionar. Simplemente dice, esta transacción yo no la voy a propagar. Si aparece en un nodo o en un bloque, obviamente la tengo que aceptar, pero si no, no. Ahora bien, el problema es que esos filtros no son tan efectivos a veces porque filtran transacciones que por ahí sí están buenas, según mi opinión. Obviamente esto es muy subjetivo. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre el tema de los filtros, el tema del log return y el límite? Es verdad que no podés frenar todo. Es verdad que el que quiera subir esa información la puede subir igual. ¿Bien? Y si ponemos un montón de condiciones, el que quiera subir esa información va a encontrar otro mecanismo. Y vamos a estar en un juego del gato y el ratón constantemente. El que quiere subir información va a encontrar un mecanismo nuevo y después se va a poner otro filtro nuevo y después otro mecanismo nuevo, y eso es muy desgastante y el grupo de desarrolladores de Core no considera que eso valga la pena, y yo estoy de acuerdo, no vale la pena. Sin embargo, tampoco creo en el otro extremo que un filtro o un límite de 80 bytes a nivel nodo sea innecesario o sea inútil, porque creo que una analogía que puede valer es, en mi casa, yo cierro la puerta con llave. Ahora, si viene un ladrón con todas las herramientas, e incluso un caño duro, y me rompe la puerta, el que quiere entrar va a entrar igual. Me va a romper la ventana, va a entrar igual. ¿Eso quiere decir que yo voy a dejar la puerta cerrada sin llave? No, la voy a cerrar con llave igual, porque por lo menos evito cierto tipo de ataques o cierto tipo de robos. Bien, entonces los filtros o el límite de 80 bytes yo creo que tiene una función similar. De alguna manera desincentiva ciertos usos, no va a resolver todo. No es perfecto, pero puede ser útil. Mi mayor... en general, no estoy... A ver, estoy un poco en desacuerdo con la decisión que tomó tal vez el grupo de Core. No tanto como está ahora, sino como es la idea futuro. Hoy en día quitaron el valor por defecto, pero uno puede seguir configurándolo como estaba antes, lo cual me parece que está bien. Cada uno decide. Sin embargo, otro dato que les cuento es que en esa versión originalmente la idea era quitar ese valor por defecto y ya dejar indicado que en futuras versiones la opción se iba a quitar directamente. O sea, en futuras versiones el software de Core ni siquiera iba a permitir configurar eso y el log return iba a quedar igual que las reglas del protocolo. ¿Bien? Recuerden que el protocolo permite guardar información sin límite. Bueno, uno de los cambios de último momento fue esa aclaración de que a futuro se iba a quitar, la quitaron. Entonces, tal vez a futuro nunca se quite esa opción, no lo sabemos, pero bueno, para mí sí me parecía importante que no se quite y que la decisión quede en manos de cada persona que tenga un nodo y decida si quiere propagar o no esas transacciones o no. ¿Vale la pena? No lo sé, depende de cada uno lo que quiera hacer. Y para cerrar un poco, el gran debate también que surgió es que todas estas personas que estaban de alguna manera en contra de este cambio, una de esas personas, la más conocida o la más vocal, es un desarrollador de Bitcoin que participa del desarrollo de Bitcoin Core, por más que él estaba en contra de eso. No es que la gente que trabaja o que desarrolla para Bitcoin Core siempre están todos de acuerdo. Él estaba en contra y casualmente él mantiene una versión paralela de ese software, ¿sí? Que comparte más del 90% de la funcionalidad, pero él tiene como una versión paralela donde hay algunas cosas modificadas. Esa versión se llama Knots, Bitcoin Knots, con K, K-N-O-T-S. ¿Bien? Es otra versión, es otro software donde uno también puede utilizarlo para correr su propio nodo. Creo que Umbrel, ahora soporta Knots también, ¿no? Uno puede elegir cuál quiere correr. Y ahí empezó como una guerra, ¿no? Porque obviamente esta persona en su versión, en Knots, mantuvo ese filtro, mantuvo el límite de 80, además tiene incorporados otros filtros, y ahí, bueno, se generó como esta división, este debate del grupo que está del lado de Knots, el grupo que está del lado de Core. Como todo debate, los dos lados son extremistas.
Los que están del lado de nodes dicen que los que están del lado de core quieren propiciar el spam, quieren que la cadena se llene de porquería, dicen que no piensan en los usuarios de los nodos, que por ahí se empieza a meter información ilegal, incluso de abuso infantil, y todos pueden tener problemas legales porque el nodo lo va a almacenar en un montón de cosas más, y que si no se cambia eso es el fin de Bitcoin. Más o menos dicen eso. Entonces te dicen, si no querés que Bitcoin muera, usa nodes. Y ahí está el debate de toda gente loca y desquiciada, yendo por un lado para otro. Pero bueno, les hice un poco un resumen. Sé que como para el que no está muy metido en tema, es un montón de información. Pero es un debate interesante no solamente por lo técnico, sino también desde el lado de qué soberanía individual tiene cada uno en el momento de correr un nodo. Bitcoin Core es la versión predominante, pero hay otras. Está bueno que haya otras. Hoy en día no hay mucha variedad. Y hay razones también por las cuales no hay mucha variedad. Y son razones que son lógicas en cierto punto. Pero la verdad es que no hay mucha variedad. Pero es ese debate, ¿no? De qué pretendemos de la red. ¿Qué queremos dejar entrar? ¿Qué no queremos dejar entrar? ¿Queremos tomar la decisión de qué dejamos entrar o no? ¿O creemos que eso es censurar? ¿O en realidad creemos que eso es libertad individual de qué quiero que mi nodo corra? Son un montón de cuestiones que son más filosóficas que técnicas, por más que de fondo la decisión sea técnica, de activo o no activo una configuración. Pero el debate es ese. El debate es ese y en algún momento se habló de riesgos de que la red se bifurque, como en su momento pasó con Bitcoin Cash. Yo no creo que pase y no pareciera que ninguno de los dos bandos quiera ir por ese lado. Pero bueno, es un debate bastante caliente que estuvo, como decía Espi hace un rato, pensamos que iba a durar un mes y todavía pasan los meses y se sigue peleando la gente sobre esto, ¿no? Reviven los muertos. Sí, ha vuelto una figura predominante en el mundo Bitcoin, que es Nick Szabo, que públicamente no tuiteaba, no posteaba y apareció hace poco, hace semanas o un mes, a tuitear de vuelta. Muy polémico también. Así que, nada, un tema interesante. Yo por ahí redondeo acá, si les parece, y obviamente a ver, podemos seguir charlando, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, que por ahí yo responda con micrófono en mano, bienvenido. Si no, cerramos. Estabas como ahí. Aguantalo, déjalo ahí ya. Pregunta, sí. A ver, una de las cosas... Micrófono. Yo tenía en uno de los nodos, tenía el nodes, pero una de las cosas que me echó para atrás fue cuando empezaron a hablar. ¿Esto se está grabando? ¿El audio? Sí, pero se corta. Pero me veo yo nada más. Utilizar términos que corten el tema. Entonces, el CSAM, que se dice en inglés, ¿no? Sí, ¿Sabéis todo sí, a lo que me refiero? De la protección de los niños y demás, ¿no? Claro, ese rollo yo ya lo llevo oyendo desde los años 90, cuando en la época de Bill Clinton intentaron aprobar la CDA y demás, ¿no? Entonces, yo siempre creo el tema del CSAM, de la protección de la infancia, pues ya me echa para atrás. Entonces la pregunta, ¿crees que detrás de todo este movimiento de no puede haber... más cerca. Una de las cosas que se dice es que esto de los filtros y demás podría ser utilizado para poner filtros de KYC, de forma de crear un Bitcoin KYCado, digamos, ¿no? O sea, todo muy claro. Entonces, ¿crees que detrás de estos de nodes y de lo del CSAM y demás puede haber, digamos, agentes del BID o gubernamentales infiltrados? Y luego, otra pregunta. Subiendo las fees del otro return un montón, ¿no crees que se evitaría el que se utilice eso para spam? Perdón, lo último que preguntaste es subiendo qué. Las fees. Las fees, ok. Respondo a la primera pregunta. Porque es válido el punto, ¿no? Un argumento de aquellos que no quieren filtrar, que están en contra de nodes, digamos, a favor de dejar todo más relajado, dicen que si se sienta un precedente de que la comunidad Bitcoin o los nodos empiezan a tomar decisiones arbitrarias de qué transacciones dejamos pasar y qué transacción no, bueno, ese precedente podría ser de alguna forma explotado a futuro para filtrar otras cuestiones, como por ejemplo transacciones que no cumplan con ciertas leyes o con ciertas regulaciones de países, o bueno, lo que comentabas de KYC, ¿no? A ver, no creo que sea un riesgo grande. Tampoco
creo que quienes están proponiendo aplicar filtros lo hagan con ese objetivo. Yo generalmente, a ver, las conspiraciones nos gustan a todos, pero para mí en general la explicación más simple suele ser la correcta siempre, ¿no? La navaja de Occam. Para mí no creo que haya una conspiración de utilizando esto poder implementar filtros, que la comunidad se acostumbre a usar filtros para que luego en 5 años no sea tan difícil introducir filtros gubernamentales. Creo que no, mi opinión, no lo sabemos, pero yo creo que no. Ahí confío que la comunidad Bitcoin va a seguir manteniendo estos valores y principios. Por más que hayan cambiado con los años, le voy a poner algunos puntos ahí de esperanza. Con respecto al otro que comentabas de subir el fee a los up return, podría ser. No he visto mucho una discusión al respecto de eso, no he visto mucho, pero podría ser una posibilidad. Que también hay otro punto en el debate. De todas las diferentes formas de introducir información arbitraria en la cadena, si bien yo hace un rato comentaba que no me parece mal mantener el límite de 80, no me parece mal desincentivar a los que quieren guardar información, sí es verdad, o sea, técnicamente es cierto que utilizar el up return es lo menos dañino, técnicamente eso es real. Hay otros mecanismos que son más dañinos y que además son más económicos, son más baratos. Con lo cual, quitar ese límite, uno podría decir, no lo quitemos, no solamente porque vamos a incentivar, sino porque no tiene sentido. Porque el que quiera subir información lo va a hacer con el otro método dañino. Entonces, ¿para qué quitamos el límite del up return si de todas formas no es la forma más económica? Entonces, hay también un tema de eso. No he escuchado nada de que propongan subir el fee al up return, pero sí hay un argumento que me parece interesante y que de alguna forma lo considero válido, que es más bien una reflexión. Si realmente incorporar información arbitraria en la cadena, ¿no? O sea, información que no esté directamente relacionada con las transacciones de Bitcoin, ¿no? Para decirlo de manera más precisa. Si incorporar toda esa información empieza a ocupar bloques, empieza a ocupar tamaño de bloques y que no se destinan a transaccionar, que de alguna forma harían que cada vez entren menos transacciones, si eso realmente es un riesgo, deberíamos preguntarnos si en realidad el problema no es otro. ¿Cómo puede ser que el mayor incentivo a utilizar la red sea guardar información y no transaccionar valor? ¿No habría un problema más profundo? ¿No estaría Bitcoin ya muerto por otros motivos? ¿No? Uno debería creer que una red con las características de Bitcoin, el uso más importante debería ser transacción de valor. Con lo cual, los fees para transaccionar valor siempre deberían ganarle a transaccionar información que no es valor. Si eso no pasa, tal vez deberíamos preocuparnos, ¿no? Eso está bueno el argumento y un poco comparto, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta más, si no te dejo aplaudir. Sí, acá hay una, mirá. No te dejaron aplaudir. ¿Una pregunta? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Desde luego, filosóficas tiene muchas implicaciones, pero económicas desde el desconocimiento de muchas cosas. El gran beneficiario es el minero. Y hace poco leí que hay 3 grandes empresas chinas que ya suben más del 51%. Y también hace tiempo escuché que igual no es, que el gran peligro de Bitcoin es el ataque al tipo de inocentes. Porque muchas veces me gusta preguntar cuál puede ser el punto de escape, ¿no? Y es como eso. O sea, eso me parece bastante grave, ¿no? Y parece, y lo he entendido mucho mejor, que al quitar ese default, beneficia a los mineros que no nos beneficia demasiado a nosotros. ¿Qué puede beneficiar eso? O sea, ¿realmente hay algo que compense poner eso en riesgo? Porque no he visto, no veo, o sea, parece grave, no sé, para alguien que pilla algunas de estos, o sea, y las del todo, a mí me parece que es como si, me gustaría, y la pregunta sería, estas personas que deciden cómo consensuan
decidir. Hay esas 8 personas votan esto. Si alguien quisiera, igual que se hicieron campañas en el pasado para que las mujeres fumaran, pues hay la industria del lobby y de los intereses, digamos, finos para afectar en las cosas profundas de la sociedad, llegan hasta donde tengan que llegar. ¿Cómo deciden y quiénes seleccionan a estas personas? Son un montón de preguntas. Vamos a poco. Están muy buenas todas. No, pero están buenas todas. Es verdad que, a ver, beneficia al minero. A ver, el minero toma transacciones y gana con los fees y con la emisión de Bitcoin nuevos. Entonces, si vos tenés una red que es muy utilizada, obviamente el minero se beneficia, ¿no? Los fees suben. Si es información arbitraria o es transacción monetaria, para el minero es lo mismo desde el punto de vista económico. Entonces, no sé si esto beneficia mucho al minero. Hoy en día, en la actualidad, ahora, octubre de 2025, tal vez sí lo beneficia porque la red está siendo muy poco usada. Hay muy pocas transacciones, con lo cual, si aparecen más transacciones guardando información arbitraria, para el minero está muy bueno. ¿Bien? Es verdad que hay pocos mineros que concentran más de 51. Creo que no son todos de China. Dato para que alguno chequee después, porque me parece que no son de China los 3. Es más, no sé si está Marathon ahí entre los primeros, que es de Estados Unidos, si no me equivoco. 2 de Estados Unidos, 3 de China. ¿Viste? Ahí va. Entonces, ¿cómo va? Bien, tirando factos. Muy bien. Entonces, eso por un lado. Ahora, ¿quién decide todo esto? Una de las cosas más hermosas de Bitcoin es que es totalmente anárquico. No hay votaciones, no hay esto no es una democracia, para nada. Que haya influencias, eso es inevitable porque es naturaleza humana, ¿no? Si las personas que dan una opinión de fondo están siendo financiadas por alguien, no lo podemos saber y no lo podemos evitar. Ahora, los mecanismos formales de decisión es totalmente anárquico y en algunos casos hasta meritocrático. ¿A qué me refiero con esto? Particularmente el software de Bitcoin Core, que es de nuevo el más utilizado y es el que incorporó este cambio y demás, es un software donde un montón de desarrolladores participan. Hay algunos pocos que son los que tienen permiso para decirlo en forma simple, aprobar un cambio, pero cualquiera puede proponerlos. O sea, yo puedo proponer un cambio, por ejemplo, se debate y generalmente los que lo aprueban o lo desaprueban lo hacen basándose en la discusión y el debate abierto. O sea, si en el debate de ese cambio que yo propuse hay un consenso, los que aprueban solamente se limitan a aprobarlo, más que a elegir. O sea, no suelen tomar decisiones que estén en contra del consenso mayoritario de ese proyecto, ¿no? Uno diría, bueno, ¿quién eligió a estos que aprueban? ¿Quiénes pueden proponer ideas? Proponer ideas puede proponer cualquiera. Generalmente las ideas que se proponen se debaten y suele ser meritocrático, es decir, si la idea es buena y a la mayoría le parece bien, se incorpora en el software, si no, no. Estas personas, ¿quién las fue decidiendo? Es a lo largo de la historia, se fueron incorporando. A ver, lo voy a decir de una forma que va a sonar mal, pero entre ellas mismas, ¿no? O sea, hoy en día hay un grupo, por ejemplo, si fuesen 5 personas. Eventualmente, si hay una persona, supongamos que Ariel contribuye mucho en el código y gana una cierta reputación, tal vez esos 5 decidan incorporarlo como un 6º miembro del proyecto que puede aprobar o no cambios. Ahora bien, este proyecto es un proyecto. El proyecto no es Bitcoin. Es un software para correr el nodo. Casualmente es el software más usado y es de alguna manera el que heredó o llevó la bandera de aquel software que hizo Satoshi en un comienzo. Pero es un software. En ese sentido, Bitcoin es anárquico. Si a alguien no le gusta cómo está hecho, puede hacer lo que hizo este desarrollador, Luke, y armar como una versión paralela con los cambios que él quiere. Yo puedo desarrollar el mío propio desde cero, de la forma que yo quiera, y cada uno de ustedes que corre su nodo puede elegir qué software correr. Acá no hay una autoridad. Esta gente que decidió quitar este límite o agregar otro no tienen poder sobre nadie, ni pueden obligar a nadie a que utilice el software de ellos. Con lo cual, desde ese punto de vista, tampoco le deben nada a nadie.
En ese sentido es totalmente anárquico y está en cada uno qué software decida correr. Ahora, si uno dice, bueno, pero es el software más popular y es el que viene por defecto, bueno, si no te gusta, corres otro. Así funciona Bitcoin hoy. Después están las dinámicas propias que suceden en la práctica. Sí, más del 90% de los nodos corren ese software. Ahora el porcentaje tal vez haya cambiado. Bueno, métricas discutibles, pero bueno, es lo que sucedió. ¿Por qué es el más ejecutado? Bueno, tal vez porque la gran mayoría de la gente que corre nodos utiliza ese software, o sea, decide y confía en ese grupo de desarrolladores. Yo no estoy de acuerdo con la dirección que tomaron para implementar este cambio. Por suerte todavía se puede modificar. No me gustó la dirección que tomaron, no estoy de acuerdo. De todas formas, yo no correría el software de nodes, yo correría Bitcoin Core. De todas formas. Mi elección personal, ¿no? Pero bueno, no sé si un poco responde la pregunta, ¿no? Pero bueno. Fuerte aplauso. Sí, me quedo acá, o sea, estoy acá. Me pueden preguntar después todo lo que quieran. Antes de cerrar, un solo comentario que me dijo Guerrilla, que me pidió que pase. Hay meetup la semana que viene de nuevamente, así que la semana que viene lo volvemos a esperar a la misma hora y por el mismo canal. Además, creo que lo que comentó, todavía no está cerrado el título, pero va a ser muy interesante. Tiene que ver con Lightning, o sea, dónde va, qué se está haciendo. Tiene probablemente con Kilian, no lo sé. O sea, que va a estar bastante. Y nada, yo solo quería aprovechar, con lo último que estabas comentando, yo creo que hay un tema que se olvida mucho. Es Bitcoin Core es un software, no es Bitcoin, como bien matizabas, eso no se nos debe olvidar. Bitcoin Core tiene muchas versiones, por lo cual, si la 30 no me gusta, me puedo quedar en la 16. De hecho, las estadísticas que yo a veces veo por ahí, hay gente que todavía ejecuta incluso versiones 10, 9, o sea, para que se den una idea. Bitcoin Core puede ejecutar casi la versión de Satoshi. Por lo cual, cada quien puede elegir, pero Bitcoin Core es un software que ejecuta unas reglas en las cuales nosotros podemos decidir. Simplemente era lo mismo. Otro fuerte aplauso y pasamos a...